Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy ya tenemos un tema que es muy particular, las finanzas conductuales, que es un temazo para todos los inversionistas, grandes, chicos, medianos, da lo mismo el tamaño. Para eso, nuevamente con mi gran amigo y con Paloma. ¿Cómo están? Yo bien ¿Qué, por Muy aquí. bien, gracias. qué cosas son las finanzas conductuales, Paloma? Las finanzas conductuales son la psicología detrás del dinero. Digamos que es lo que nos mueve desde el punto de vista psicológico y emocional a tomar ciertas decisiones financieras. Y entender que como las finanzas no son realizadas por máquinas, sino que por personas, hay sesgos, hay historias personales, ciclos vitales que van impactando la toma de decisiones y la pueden hacer poco óptimas o no alineadas a los propósitos de vida personales. Lo que busco un poco es como personalizar y está enfocado a cualquier etapa de la finanza, llámese desde el orden, desde las creencias, desde la inversión, es transversal a todos esos A tópicos. todos, es transversal a todo. Básicamente parte desde el consumo, desde la forma en que consumimos, la forma en que nos relacionamos con el dinero, las creencias limitantes y finalmente los inversionistas, porque algunos reconocen la pérdida, porque algunos se meten en cosas que no conocen por seguir a otros. En el fondo, un poco atraviesa todas las etapas de la finanza y se ha ido demostrando cada vez más que casi el 80% de nuestro estilo de vida financiero se explica más por nuestra psicología que por nuestros conocimientos técnicos más duros o más tradicionales. Mm. Claro. De hecho, la psicología es tremendamente importante a la hora de estar invirtiendo, ¿no? Yo creo que los resultados en el largo plazo dependen mucho del proceso psicológico con el que llevemos la inversión. Eso de todo, o sea, todos sabemos que hay que invertir a largo plazo, hasta que llega una crisis, que ahí los largoplacistas venden. Empresas de aumento de capital, vendo. Compré pensando en largo plazo y vendo rápidamente. Ese tipo de cosas ocurre. Entonces, si Sí, bien son componentes que sabemos a la hora de los cubos, muchas veces aplicamos cosas distintas. Mm. claro, porque una cosa es saber igual, como esto yo siempre lo digo mucho como desde el punto de vista de la salud o de la alimentación. Una cosa es saber lo que hay que comer para comer sano y otra cosa es comer sano. O sea, finalmente muchas cosas, los hábitos deportivos, un montón de cosas, uno puede tener la intención y todo el conocimiento, pero hacerlo en la práctica tiene que ver con un proceso de autodescubrimiento, de autoconocimiento, que es más complejo. Entonces uno suele como que ir pateando eso, entonces ya, racionalmente yo sé que no tengo que reconocer la pérdida, que es normal que, que en el tiempo hayan periodos bajistas, lo entiendo, pero cómo me siento con eso es muy distinto a lo que sé de eso. Entonces, un poco eso hace la psicología del dinero, de las finanzas conductuales en todo esto. ¿Hay alguna forma de, por ejemplo, de evitar, porque nosotros los seres humanos somos personas que aprendemos a porrazo, lamentablemente? Típico que tuvimos una mala racha o vendimos cuando no había que hacerlo o compramos algo que estaba de moda, que lo escuchamos por ahí, después resulta que no nos sentimos a gusto. Entonces, y haciendo la analogía con el tema de salud también, oye, me enfermé y recién tomo alguna acción más bien reactiva. Así es. ¿Cómo podemos evitar, por ejemplo, llegar a, a la consecuencia dolorosa y tomar una actitud más preventiva respecto a estos temas? Yo diría que una cosa muy fundamental de esto es saber que hay cosas que tenemos y nos va a costar cambiar. O sea, como que los hábitos no solo dependen de la voluntad, sino que hay que ir generando hábitos, ayudar al cerebro a incorporar hábitos y también usar estas cosas que vamos autodescubriendo de nosotros mismos, que nos van pasando empezar a usarla a nuestro favor. Y yo en algún punto también he hablado esto con Álvaro, cuando él habla mucho de por qué compra tanto Coca-Cola, que le gusta tanto tomar Coca-Cola y comprar acciones de Coca-Cola. Aquí Y él está, dice que aquí tengo un está. sesgo, es que tengo un sesgo. Entonces le digo, bueno, finalmente que el sesgo de disponibilidad, algo que le gusta consumir, que habitualmente ve, que estamos con harto bombardeo de eso, hizo un análisis técnico detrás de eso, vio que Andina tenía ciertos beneficios, cómo funcionaba para el tema de los dividendos, qué comportamiento había tenido y eso
usó ese sesgo a su favor y empezó a, en vez de comprar Coca-Cola, a comprar acciones. Entonces, finalmente yo creo que las finanzas conductuales es entender qué cosas podemos modificar, podemos entender y en el fondo ponernos tope, límite, hacer estrategias y también qué de eso podemos usar a nuestro favor, transformar de alguna forma a un hábito que se transforme en algo positivo y deje de ser un sesgo que me genera un impacto subóptimo o que desfavorece mis finanzas personales o mis Mm, inversiones. sí, Perfecto. sí. Importante lo de los sesgos. No, es Súper, tremendo. Todos tenemos nuestros sesgos. todos. Y creencias limitantes, finalmente, eh, más allá de que a veces como que se le da una connotación medio esotérica, todas estas las creencias limitantes y la abundancia y qué sé yo, efectivamente el cerebro tiene mecanismos emocionales positivos y negativos y funciona mejor desde los positivos porque los negativos nos generan cortisol y un montón de cosas que estresan el cerebro y no nos permiten pensar con Mm, claridad, finalmente. Entonces, asumir que nos va a pasar, que nos van a pasar cosas, es el primer paso. O sea, el peor error yo creo que puede cometer un inversionista es creer que él es las finanzas tradicionales y finalmente es un ser racional a todo evento que tiene toda la información disponible, que toma las mejores decisiones en base a eso y que siempre saca la mejor rentabilidad. Yo creo que ese es el peor error que puede cometer un inversionista, porque no mm, es cierto, porque somos personas y no somos empresas ni máquinas que funcionamos así automatizadamente, sino que incluso nuestros objetivos van cambiando, nuestros propósitos van cambiando. O sea, la vida es así, hay que darle a la inversión cierta flexibilidad para que nos acompañe en nuestra vida y no seamos nosotros los que andamos corriendo detrás de nuestras inversiones. Entonces, yo mm. creo que eso es bueno decírselo a los inversionistas. De hecho, la forma de invertir ojalá que sea lo más flexible posible. Y en ese sentido, mientras más líquido sea un instrumento, va a ser mejor porque podemos cambiar esta forma de inversión a los nuevos proyectos que podamos tener. Los dividendos en ese sentido son muy buenos, porque es flujo de caja que te llega más o menos permanente y que te permite tener la flexibilidad para distintos proyectos que uno pueda generar también o tener en el largo plazo. Más que Sí, yo las soy bien fanática ¿de qué? ¿De los de la dividendos? estrategia. Sí, de la estrategia de dividendo, también de los dividendos, así, y por conclusión, Sí, pero sí. es que los dividendos son muy buenos en ese sentido. Te dan harta flexibilidad. Y se acompaña también de bueno, el largo plazo, que yo creo que también es algo que las finanzas conductuales han demostrado a través de también los conocimientos técnicos, que los inversionistas largoplacistas, digamos, tienen más garantizado el éxito financiero. O sea, de casos de tomar ejemplos, los que han pensado en el largo plazo y Mm. han apostado por eso, son los que estadísticamente han mostrado mejores resultados. Ahora, en los otros casos, uno que otro lo logra, uno que otro sí, sí, pero además de una forma mucho más activa. O sea, generando inversión de forma activa, movilizándose para, no como en esta actitud más pasiva que uno buscaría de repente en esto de la libertad financiera, la independencia financiera, que es que el dinero trabaje para uno y no estar uno ahí dedicándole tanto tiempo. Entonces, la estrategia de dividendo lo ha demostrado mejor que otras muchas, digamos. Ahora, si hay tanta evidencia que muestra esto, ¿por qué hay tantas personas que no toman esto como inversión, como mecanismo? Yo creo que ahí están las finanzas conductuales jugando un rol muy importante. Y ahí es donde yo creo que hay que educar más de esto, que finalmente el cerebro tiene dos maneras de pensar las cosas en general, que uno es, bueno, hay un libro que habla de eso, que es pensar rápido y pensar lento, digamos, que uno es nuestro primer cerebro más primitivo, digamos, nuestro primer impulso Mm. de supervivencia, que es un cerebro que quiere respuestas fáciles, no se quiere complicar, que quiere encontrar soluciones rápidas, inmediatas, que ojalá todo sea muy pronto. Entonces, esa parte de nuestro cerebro siempre está batallando con esta otra parte que es la racional y donde uno va diciendo, demostrando con hechos reales eh, qué camino debería ser el mejor. Entonces muchas veces pasa que uno va en ese camino, ¿cierto? Y alguien te dice, oye, es que yo, una acción que está dando un 40%, o sea, como que está en un súper momento, entonces salgamos a vender lo que tenemos y vamos a comprarnos eso. ¿Para qué vamos a esperar una rentabilidad de un 8% anual? Si imagínate esta acción lo que está dando.
Y entre que vendiste, te metiste, y cuando ya sacaste, tal vez perdiste porque perdiste tu estrategia, la abandonaste, Mm. porque todos los precios del mercado cambiaron y porque tú no eres el único que vio eso. Hay un mercado viendo eso, platas moviéndose y afectando las decisiones y cómo funciona el mercado. Entonces, ahí la gente de repente en estas como fiebre del oro, como vamos corriendo todos detrás, hace que la gente abandone sus estrategias y finalmente se olvide lo que racionalmente sabe y empiecen estas como intuiciones de, hoy tal vez por aquí lo hago más rápido. Entonces me ahorro un montón de años porque generó aquí encontré la gallina a los huevos de oro. Entonces yo creo que pasa un poco eso. Y también, porque a nosotros nos cuesta un poco, uno dice cómo me veo en 10 años, pero en realidad no sabemos cómo vamos a estar en 10 años. Todos los años nos pasan cosas que nos hacen cambiar. Entonces también nuestro cerebro dice, ve que estoy planeando tanto, si tampoco sé realmente, entonces la inmediatez nos va ganando un poco en el día a día. Y yo creo que ahí las finanzas conductuales nos ayudan un poco a eso, a entender que hay una psicología detrás que puede no estar jugando a nuestro favor y nos puede obligar a abandonar buenas estrategias. De hecho, justamente pienso eso porque me sale como una contradicción. Es como, oye, yo creo que lo mejor es mantenerse en una estrategia y no estar moviéndose a cada rato. Sin embargo, también es cierto que a veces la vida, las situaciones de la vida, los 3, 5, 10 años, te muestran otras realidades. Quizás tu plan de vida cambió y por lo tanto tu estrategia de inversión quizás también tiene que sufrir algún tipo de cambio, pero hay algunas personas que son reticentes a cambiar su estrategia de inversión, siendo que cambiaron su plan de vida. Entonces, Claro. hemos estado hablando mucho de esto el último tiempo, que yo creo personalmente que es mejor ajustar tu plan de vida en base, perdón, tu plan de inversión en base a tu plan de vida. Pero claro, si tu plan de vida cambia, también puede cambiar el plan de inversión. Entonces, ¿es eso normal? ¿Es saludable? ¿Está bien hacerlo? O a lo mejor es mejor mantenerse firme porque no es fácil. ¿Ves? Cuando llega el momento, las dos opciones son válidas. Sí, yo, yo diría que, ¿sabes qué? En esa reflexión, yo, porque también la transité, también es algo que a uno le va pasando. Yo, para llegar a donde estoy hoy día y ser independiente, dedicarme a esto, tuve que cambiar un montón de mis estrategias de inversión, repensar, tenía propiedades, deshacerme, usar esa plata para otras cosas. O sea, en realidad, repensar todo, porque yo había pensado en como, bueno, me jubilo a los 50, vivo en los departamentos, un poco algo que estuvo como muy de moda en algún minuto y quise hacer esto a los 34, 33. Entonces fue como, oh, hay que adelantar todos los planes, hay que pensar, repensar todo. Mm. Y me puse a averiguar y todo. Y también fui cambiando mi perfil a medida que fui aprendiendo más, como Mm. sabiendo más, conociendo más estrategias. Entonces, puede que yo haya hecho una estrategia, no con toda la información disponible, porque está disponible, pero no la tengo disponible yo. Y en el tiempo voy descubriendo nuevas estrategias y también mi plan de vida también es distinto porque hace, como les decía, en mi caso personal, yo en un momento tenía unos objetivos que en algún minuto bajé, calmé, dije, a ver, si apunto para allá no voy a llegar nunca, porque el monto que se necesita para eso es un monto que no tengo cómo llegar, la verdad, no, no da nomás, a menos que me ganara, no sé, un gran premio o me hiciera una superestrella, que todavía no lo descarto, ¿ah? Podría pasar, Es una pero, creencia pero limitante, ¿eh? Es una creencia podría pasar, limitante. El no, podría no pasar. llegó. Pero ¿sabéis qué? Lo cambié en vez de no llego a cambiar el conformismo por la suficiencia. Y eso también fue algo que me ayudó mucho a la flexibilidad de las inversiones. Decir, una cosa es ser conformista y decir, aquí llegué, ya no creo que pueda más y todo, a decir, mira, con esto yo es Mm. suficiente y de ahí en adelante el cielo, lo que quiera. Puedo ir a más y tal vez lo logre, pero voy a tener un piso de suficiencia para que ese sea desde donde voy a empezar a hacer todo lo demás, porque además en mi caso personal, dejar de ser productiva era algo que no iba a funcionar. O sea, como que irme así como A a la tomar playa. una playa por siempre, no iba a funcionar. De hecho, yo Mm. sé de las que se va a vacacionar un rato, pero igual ya quiero volver después a producir, a aportar algo, la verdad, no. No me gusta tanto eso de como y me olvido y chao. Y tampoco creo que exista, la verdad. No, no conozco ningún millonario
o millonaria que cuide su patrimonio y no lo mire nunca y se olvide y solo saque plata del cajero. No, no sé Eh, si eso realmente exista. no, no existe. No existe. ¿Cachai? Entonces, Ahora, hay un punto que quería recalcar de lo que se estaba hablando, el tema de la estrategia. Pues cuando se parte, y donde principalmente las personas van a tener más problemas, es cuando no tienen una estrategia. Y lo más normal es comenzar sin una estrategia, porque obvio, ujú, eh, o sea, ¿cuáles son las primeras aproximaciones que tienen las personas hacia las inversiones? Invertir en más o menos lo que está, abro comillas, de moda. ¿Por qué? Porque esa persona que no ujú, tiene cercanía con las inversiones le empieza a llegar un montón de información de algo. Ejemplo, los últimos ujú, años, departamentos, por ejemplo. Si no llegamos a la bolsa, eh, las clásicas acciones de crecimiento que han rentado mucho en el pasado y que están carísimas en términos de múltiplos, etcétera. Pero ¿qué es la publicidad que aparece? Hazte rico o hazte un segundo sueldo con $200 en X inversión mm. o invierte, por ejemplo, en propiedad en un escenario de tasa de interés frutal, etcétera. Entonces, las personas llegan ahí, por esa primera información que están recibiendo. Entonces, es Ujú. muy normal entrar en activos que estén sobrecalentados para las personas que están empezando. Entonces, no hay estrategia ahí. Estamos comprando nomás lo que hay, por lo que vimos, lo que nos hace sentido comprar, pero no hay ni una estrategia todavía. La estrategia yo creo que viene después. De hecho, yo diría que no hay estrategia antes que eso. O sea, hay Eso. gente que se pone a invertir sin ni siquiera tener una buena organización financiera. O sea, hay gente que pregunta, ¿puedo invertir? Y todavía no han logrado salir de un alto porcentaje de deuda, por ejemplo. Entonces, ahí de repente uno dice, claro, porque escucharon que Bitcoin no sé qué, porque escucharon, entonces creen que pueden destinar un porcentaje que va a ser magia, digamos, como que va a crecer así muy mágicamente, y eso le va como a resolver su problema de deuda, qué sé yo. Entonces, yo diría que el, el dinero sin estrategia, en general, es un mal de las personas. Como la falta de educación financiera, una de las cosas que ha generado esa sensación de que la plata es intuitiva, como que uno tuviera así como una cosa intuitiva, que uno se ve con plata e intuitivamente sabe lo que tiene que hacer. Y la verdad es que no es así. Entonces no es así desde el punto de vista de la estrategia anterior a la inversión. Cuando llegáis a la inversión, mucha gente llega viéndose metida a departamentos sin ni siquiera haber calculado vacancias, los costos de Nada. administración, nada. O sea, simplemente alguien le dijo que era buena opción, que se había hecho rico así y dale, vamos para allá. Entonces, la gente quiere resolver cuando ya se metió en un problema. Yo Mm. diría que es muy importante cuando uno va a decidir meterse en el mundo de las inversiones, tener un plan, tener una estrategia. No la final, no la definitiva, no, pero sí cuánto voy a invertir semana a semana, mes a mes, cuándo lo voy a hacer, qué porcentaje, más o menos qué portafolio quiero tener, o sea, como que más o menos algo, porque va a simplificar mucho, muchos golpes, o sea, empezar a hacer, pero con alguna planificación. De hecho, está probado que más que andar mirando precios y todo, los que han invertido en pequeños montos de forma periódica durante el tiempo han conseguido mejor rendimiento que los que estuvieron esperando al palo al gato como para encontrarlo en el mejor precio del Mm. mercado, en la mejor oportunidad y hacer grandes compras. O sea, eso también está estadísticamente demostrado y las finanzas son estadísticas porque no sabemos qué va a pasar mañana. Solo podemos decir cómo ha funcionado mejor hacia atrás. Y es bueno saber eso también de las finanzas, que aquí no podemos andar dando consejos de inversión porque ninguno de nosotros tiene una bola de cristal para saber exactamente qué va a pasar. Hemos analizado para atrás, en el presente qué hay, y en base a eso vamos confiando en que va a tener una línea más o menos parecida en el futuro, incluso si hay una crisis, qué ha pasado después de las crisis, qué sé yo. Mm. Y sabéis que a mí me pasa algo. Yo hoy día voy con una bandera, voy con una bandera que es este tema del diseño del plan de vida. No, ya los voy a llegar a latear con esta frase, el plan de vida. Porque, claro, es súper fácil decir, oye, tenemos un charquicán de inversiones, fórmate una estrategia de inversión, ojalá vuélvete bueno, experto, y en algún momento si hay que cambiarla, está bien. Pero creo que todavía hay un paso previo a eso, y es ¿para qué voy a invertir? ¿Qué estoy buscando con la Absolutamente. inversión? Hay gente que cree que invirtiendo, tal como tú dijiste, Paloma, va a salir de sus deudas, va a arreglar sus problemas maritales,
va a poder encontrar un mejor trabajo o va a poder escapar de un trabajo que lo tiene quemado o de una ciudad que ya no le gusta. Entonces, la estrategia de inversión yo creo que es súper importante que se ajuste al plan de vida que tú tienes. ¿Por Sí, qué? Porque cada uno de nosotros va a tener un distinto plan. O sea, yo puedo querer independizarme, la otra persona puede querer hacer una carrera corporativa, quizá alguien va a querer tener hijos, la otra persona no, alguien va a querer ser libre financieramente a los 30, el otro va a querer jubilarse bien. Entonces, evidentemente, la estrategia de inversión va a ser diferente en función a estas metas que tienen las personas. Y el problema, creo yo, es que estamos en una sociedad tan acelerada que cuando vemos que tenemos plata, como que nos quepa y tenemos que invertir y ya. Pero no nos damos el tiempo de lo que se conoce en las fábulas del afilar el hacha, o sea, de detenernos un momento sí, y en vez de salir a pegarle garrotazos al árbol, darse el tiempo de afilar y decir ya, ¿qué es lo que quiero? Ser honesto con uno mismo, cuáles son mis valores, cuál es mi proyecto de vida, qué es lo que quiero a futuro. Y como consecuencia de toda esa reflexión, entro a una estrategia de inversión que se pueda acoplar de mejor manera. Y eso yo creo que hoy día, como yo me di la vuelta larga, ha pasado cuánto, como 10 años, casi 9 10 años, desde que empecé a invertir y recién ahora descubriendo el paso previo. sí, Es que sí, eso es lo normal, yo diría. lo normal, sí, sí. Porque ¿a qué edad empezamos a invertir por lo general? ¿A qué edad nos empezamos a preocupar de estas cosas? Como los 30 en la mayoría de Cercano las a los personas. 30 creo, por lo que he Yo escuchado. invertí la primera vez a los 24 años, me compré el primer departamento de inversión. A los 24, Así que perfecto. imagínate, plan de vida poco, o sea, Nada. o sea, tenía de luces, pero no he tenido plan de vida, la verdad, como que eso fue dándose con el tiempo. Sí, po. Mm. Y yo creo que es fundamental, yo concuerdo 100% con Víctor, que es fundamental el plan de vida y que la Fundamental. inversión se tiene que adecuar a ese plan de vida. El punto es que en la edad en la cual las personas empiezan a invertir, entre los 20 y 30 por lo habitual, más cercano a los 30, el plan de vida todavía es algo que, o sea, yo todavía no tengo, o sea, lo tengo claro, pero yo todavía no tengo hijos, por ejemplo. ¿Y eso cuánto te puede cambiar? Me salen quintillizos. Cambió el plan de vida completamente. Entonces, Completamente. Completamente. el plan, eh, y muchas veces tampoco es que los 40 lo tengamos definido, va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Bueno. Esto- Ahí hay una frase Sí, que yo destaco mucho, que por lo menos a mí me sirvió mucho, y es el famoso invierte en ti mismo primero. Oye, ¿en qué invierto? No, la mejor inversión que puedes hacer al inicio es invertir en ti. ¿Por qué? Porque esa inversión te puede ayudar a aterrizar un poco ese concepto del plan de vida. Porque cuando uno lee mucho, ve este contenido gratuito en YouTube, o se forma en algo que tiene que ver con con el liderazgo personal, el desarrollo personal, que en mi caso personalmente fue el coaching. O sea, el coaching creo que hoy día todavía está muy subestimado porque es una poderosísima herramienta que te puede mm, justamente ayudar a definir, quizás no el plan de vida definitivo, pero sí hay un montón de herramientas que te ayudan un poco a armar ese plan. Y después yo creo que es mucho más fácil y llevadero el mantener esa inversión a largo plazo, que finalmente es lo que estadísticamente ha demostrado mejores resultados. Entonces, por muy cliché que suene, la inversión en uno mismo es súper importante. Y una forma de invertir puede ser a través de coaching, sesiones, mentoría, de repente hablar con alguien que ya recorrió un camino gigantesco y que te diga esto, por ejemplo, puede ser la mejor inversión que vas a tener, porque todo eso define lo que viene hacia adelante. Entonces, por sí, muy cliché que suene, inviertan en ustedes mismos. sí. Yo en Finanzas Sanamente, que finalmente es donde yo estoy haciendo mis coaching también, yo también descubrí el coaching como una herramienta súper poderosa de aprendizaje, porque además tuve un proceso terapéutico bien grande a través de la adopción. Yo soy mamá por adopción y esto me obligó a vivir un proceso terapéutico de infancia y un montón de cosas que me hicieron hacer un montón de reflexiones, de autodescubrimiento, de autoconocimiento, que me permitieron llegar a estas conclusiones y de la importancia que, como dices tú, del plan de vida. O sea, en el fondo
si no sé para qué lo estoy haciendo, nunca me va a satisfacer realmente. O sea, podría conseguir toda la plata del mundo, pero si en realidad no sé por qué lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo, la verdad voy a seguir sintiendo un vacío que no se va a Mm. llenar con más ceros. Entonces, em, bienvenida a la plata, bienvenida sea a tener muchos ceros, pero que eso vaya acompañando un propósito, algo que a uno lo va haciendo sentir motivado, que tiene sentido levantarse todos los días, que en el fondo vamos hacia algún lugar. ¿Tiene que ser siempre lo mismo? No, puede cambiar todas las veces que tenga que cambiar Mm. en el camino del autodescubrimiento y el autoconocimiento. Pero lo que yo hago un poco cuando acompaño a las personas es como, nos vamos a sentar, vamos a ver los gastos, vamos a ver qué estilo de vida estamos llevando y cuánto de ese estilo de vida es para uno y cuánto es para el resto, porque las personas tenemos que lidiar constantemente con cumplir expectativas de tercero, con tratar de alinearlo, a alinear nuestro estilo de vida o alinearlo con una visión social de cómo debería verse el éxito. Entonces empiezan a pasar un montón de cosas que distorsionan tu propia percepción de ti mismo, de tus objetivos, de tus sueños, de tus logros, por todo este bombardeo de que deberías verte de cierta manera, deberías tener ciertas cosas para realmente ser percibido como alguien que ha conseguido el éxito financiero. Y eso hace que muchas personas pierdan mucha plata comprándose cosas que hacen su consumo finito en vez de estar invirtiendo su plata en generar más Mm. riqueza. Entonces, también hay algo ahí muy importante en el plan de vida, de decir, este es mi plan de vida, este es mi camino y no debería estar demostrándole nada a nadie más que a mí misma y a las personas con las que me rodeo y les importa realmente el impacto que va a tener mi camino, de las decisiones que voy tomando. Pero a la gente le pasa un poco como, hoy, yo me acuerdo cuando chica, así yo con mi marido nos pasó muchas veces, cambien el auto. Teníamos un Corsa del 94, un Opel Corsa del 94, muchos años. Cambien el auto, pero cambien el auto, pero ¿por qué tiene ese auto? ¿Sabéis qué? Nunca lo hicimos, menos mal, porque nos costaba 18 lucas el permiso de circulación. Arreglarlo, yo iba a 10 de julio y me compraba, pero repuestos súper baratos que nadie me podía conseguir a ese precio. Y finalmente, ¿qué hay detrás de eso? Yo tenía un objetivo más grande, yo estaba invirtiendo. Yo no podía mostrar a las personas que tenía 25 años y tenía un departamento de inversión, porque no, uno no anda como con el folleto ni con la foto, Claro. uno simplemente lo hace. Pero claro, nadie veía que yo estaba haciendo eso, pues. Yo tenía el auto más chacha de todos mis compañeros, de mi compañeros de trabajo, de mis compañeros de universidad. Y con el tiempo me fui dando cuenta que importa. Que no importaba nada y que menos mal que no me dejé Mm. como tentar, pero muchas veces pensé como tal vez estoy siendo muy apretada, debería comprarme, ¿cachai? Un auto. Y la gente va cayendo en esas trampas, más cuando te disponibilizan el crédito así con tanta facilidad y Mm. hay tanto desconocimiento, ¿cachai? Del uso del crédito. La gente empieza a ganar más, tiene más acceso al crédito y ahí se genera un mix perfecto para el desastre. Ganar más, más acceso al crédito y desinformación financiera. Te lleva a tomar malas decisiones. O sea, es así. Les pongo un caso difícil. ¿Qué pasa cuando tú estás soltero? Da lo mismo, el sexo hombre-mujer, y Ujú. encuentras a una persona, te gusta esa persona, te emparejas y tiene creencias completamente distintas respecto al dinero. Y respecto al plan de vida. Tú tuviste un plan de vida inicial, pero te emparejaste y ese plan va cambiando. Sí. Porque aparece esta tercera institución que el proyecto en familia, que es distinto al proyecto de Sí. vida que uno tiene. O sea, yo tenía un proyecto de vida que era muy distinto de mi proyecto de vida familiar. Y Mm. donde manda calzón no manda marinero. No, lo dije al revés. Lo dije nada que ver, donde manda, bueno, da lo mismo. Pero se entiende. Todo lo Eh, entendimos. Todos lo entendimos, todos lo entendimos. Pero, sí, no, en la casa hay que ser sincero. Ya, pero ¿qué pasa ahí? Cuando tú tienes un plan definido, porque las inversiones son personales en muchos casos, mm, pero entra la familia y te cambia completamente eso, ¿eh? Podemos conversar, o sea, em, uno dice ya se puede conversar con la pareja, etcétera, pero la realidad es que nadie anda en las primeras citas hablando de probablemente cuál es su no, plan financiero, etcétera. Eso no. las personas se dan cuenta cuando ya están conviviendo, cómo es el otro con el dinero. Sí, Yo creo que ahí está el sí. problema, en lo que acabas de decir.
Nadie anda Ya, en la primera cita hablando de eso. Sí, Yo creo exacto. que hay un tema obviamente todavía tabú la U. respecto al dinero. Sí. Nosotros con mi señora llevábamos un mes de pololeo cuando abrimos así todo. Yo tengo una frase que puede sonar media burda en este contexto de YouTube, pero oye, como con la pareja, tú te abres entero al 100% y no eres capaz de abrir tu finanza. Entonces, yo creo que esa conversación debe tenerse, es obligatoria. Y pronto, yo creo que pronto eso es. Exacto, Eso, pronto. eso. O sea, Mm, no puedes irte a convivir con alguien si no sabes más o menos cómo se vincula con el dinero. O sea, mm, si vamos a compartir un espacio, tenemos que saber cómo nos relacionamos con la plata y en qué condiciones Sí. estamos. em, porque es muy importante. O sea, primero es muy importante y porque también manifiesta cosas de la personalidad de la persona. O sea, también tiene que ver con quién me estoy comprometiendo, casando, haciendo un plan de compartir mi espacio, mi lugar, mi vida. mm, No puede ser si no sé qué hace con su plata, si finalmente su plata es su creación de valor. Y entonces cómo percibe su propio valor, en qué lo usa, cuánta de eso educación tiene. A mí me pasó, bueno, que yo estaba con el Roberto que no tenía mucho conocimiento de las inversiones en ese momento, éramos chicos además, ya antes éramos niños, pero uno ve en el otro las ganas de alinearse, como de decir, ok, hay cosas que no entiendo tanto, pero vamos aprendiendo y vamos entonces tomando como un rumbo. Alguien que en realidad se quiere gastar toda la plata, endeudarse y no... Yo no podría haber sostenido una relación con alguien que quería estar todo el tiempo gastando, endeudándose y botando la plata sin ningún criterio. mm, Entonces uno debería evaluar eso antes, como a lo menos antes de convivir, abrirse y transparentar. Como dice Víctor, todo lo que hay en relación a todo, pero mm, también en la plata, como que no debería ser un mm. tabú, porque además, ¿qué tipo de vida vamos a tener? Es Sí. decir, ¿qué estilo de vida vamos a tener? Según las posibilidades de quién, ¿ganamos lo mismo? ¿Podemos irnos 50 y 50? ¿O en realidad alguien gana menos y entonces va a tener que pagar más por ese estilo de vida que queremos tener conjunto? ¿O vamos a vivir más en las posibilidades del que gana menos y el que gana más va a ahorrar más y va a invertir más? O sea, también tiene que ver en eso, qué barrio, qué Mm, lugar, qué auto, qué viaje, dónde nos vamos a quedar, qué vamos a comer. Todo eso se atraviesa por las finanzas, si sí. no solamente donde uno invierte. Oye, ¿qué preguntas se le ocurren? Porque claro, hablar de estos temas sí en la primera cita es como, es como lo peor que podía hacer. Pero pueden haber preguntas sutiles que quizás Mm. nos pueden dar luces. Yo voy a partir por una. Por ejemplo, ¿qué opinas de la deuda? Porque la deuda es algo súper transversal, puede ser para consumo, puede ser una deuda para invertir, puede ser que mi familia toda la vida está endeudado y yo no quiero llegar a eso, o lo normalicé. Para mí me parece que es una Mm. pregunta que no es tan invasiva, es una opinión y una visión de la persona y que puede abrir una buena conversación relacionada a los temas de dinero. ¿Qué opinas de la deuda? Así que esa se me viene a la mente. No sé si a usted Sí. se le ocurre Sí. alguna. ¿Cómo se imaginan en 5 años más, en 10 años más, qué les gustaría estar haciendo? ¿Cuáles Mm, son sus proyectos iniciales? Hablar de esa parte, ¿eh? mm. Más que qué color te gusta. Ah, Sí. Sí, también haría como en el caso de la deuda, yo también lo podría decir que para mí es un tema que me mueve harto, que es si ahorras. Como en el fondo, oye, ¿tú dejas un porcentaje para ahorro? ¿Sí o no nomás? ¿Sí o no? No, no, sí, no. Ah, da lo mismo el porcentaje. ¿Y en qué ahorra? Pero si el concepto de ahorrar es algo que les suena, mm, porque cambiar el hábito de deuda a hábito de ahorro, igual es un cambio de mentalidad enorme. Yo también lo hablaba con Álvaro y todos estos videos que veo de ustedes, contenido tan valioso que hay que entregar en YouTube. Pero esta idea de que cuando uno ya empieza a invertir y dice, ya, me voy a independizar, doy el salto. Chuta, tenés que parar el hábito de la inversión. Y uno dice, "Oh, dejar de meter plata, invertir es una... Y a mí me genera altos niveles de estrés, como que, ¿por qué no estoy invirtiendo? ¿Por qué no tengo ahora que hay un buen precio? ¿Por qué? ¿Cachai?
Pero la gente que viene desde la deuda está en otro paso, que es como, ¿cómo dejo de de vivir sin la plata prestada que otro me da más cara? O sea, Mm. ya han hecho su vida a un estándar que no pueden. Entonces implica cambiar estilo de vida muchas veces. La gente que ha normalizado la deuda tiene que cambiar el estilo de vida, porque siempre ha estado viviendo por sobre sus posibilidades. Si estás Mm. siempre endeudado, básicamente siempre estuviste arriba de tus posibilidades. Y eso no hay más, no hay más. O sea, si siempre estuviste endeudando, siempre estuviste sobre tus posibilidades viviendo. Entonces, me ha pasado en algunos coaching y acompañamientos, gente que me dice, en mi casa siempre la deuda era parte de los ítems del presupuesto. Entonces, lo normal era tener un porcentaje de deuda. Es que para cambiar el auto, entonces tanto de deuda, siempre. Entonces se termina de pagar el crédito y vamos a comprarnos otra cosa para endeudarnos, porque así funcionamos. Tenemos que usar eso. Entonces, ¿cómo decía la persona? Oh, es que hubiera sido mucho mejor que meterse en un crédito, usted lo hubiera metido en inversiones. Lo hubieran pagado por esa plata que usted mensualmente metió. Y hubieran en un año haberse comprado lo mismo y hubiera generado plata. Oh, ¿en serio? Pero es que tendría que esperar un año. Y en realidad esperar un año, no puedo esperar un año. La inmediatez, ¿cachai? Como que ahí de nuevo, la inmediatez. Entonces, yo diría que con la pareja hay que hablar de eso también. ¿Cuánto están dispuestos a postergar la recompensa? Como, ¿qué tan ansiosos son en relación a eso? También habla de las finanzas. ¿Qué tan ansiosas son las personas por tener el último celular, el último reloj, el último auto, el último de todo? El Mm. consumo está pensado para que nunca podáis pagar el último de todo, siendo un profesional, por bien pagado que sea, teniendo lo último de todo de la mejor categoría, la mejor gama siempre. Si tú quieres siempre eso, probablemente siempre vas a estar arriba de tus posibilidades. Entonces Mm. también eso, sin hablar de finanzas, en la conducta del consumo, uno igual puede detectar cosas como oye, aquí igual hay como alto nivel de mal uso del dinero, Sí, po. como que igual uno puede intuir en esas cosas. Sí, po. Importante ese punto, porque cuando uno ve los datos de, por ejemplo, las tasas de divorcio, uno de los principales ítems de por qué las personas se divorcian es por el tema económico. Muchas veces se da porque hay uno que tiene una muy mala relación con el dinero. Al Mm. menos uno que tiene Alguien mala que relación tiene con el dinero. un, un consumidor compulsivo o alguien que hace consumo Sí, como ese, uf, desproporcionado al claro. dinero. Eh, Ese es un temazo, el de la finanza en pareja. Terrible. Sí, Eh, tremendo, tremendo. Yo que trabajo igual con parejas, agradezco harto que llegan alineados. Tienen como a enfrentarse a un tercero un poco como alineados con la ganas de buscar algo conjunto. Mm, Pero vienen muchas veces de mucho tiempo de haber estado funcionando independiente. O sea, como que ponen una cantidad de plata para los gastos comunes y cada uno por su lado. Entonces, uno está como llevando un estilo de vida que no alcanza y está como endeudándose, y el otro como que siente que le está prestando, porque no hablaron al principio, como, bueno, este estándar de vida se paga con este nivel y quién lo... No es 50 y 50 necesariamente. Porque mm. tal vez en el 50 y 50 no vamos a alcanzar el nivel de vida que el que gana más quiere tener. Y tal vez el que gana más sí puede ayudar a sostener un estilo de vida. No puedo obligar al otro a que se ponga aquí porque entonces se va a endeudar, po. claro. Lo voy a hacer No, vivir sobre sus posibilidades. sí, y olvídate, hay un montón de cosas. eh, Porque eso es una visión estática en el sentido de ya, estas son las condiciones económicas de ahora y lo manejamos de cierta manera. Pero ¿qué pasa cuando uno quiere emprender, por ejemplo? Y ese emprendimiento que tenía un cierto presupuesto, puta, no funciona. Y Mm. quiere seguir emprendiendo ahí, los números no están dando. Ahí yo he visto unos descalabros Ay, tremendo cuando el sí, emprendimiento es terrible. la pasión de la persona y lo empieza porque quiere seguir ahí, no quiere renunciar a eso y ya pasó un número de tiempo inicial que se pusieron de acuerdo. Viene un desastre ahí, porque está el otro tiene que Sí, mantener todo. sí. Correcto. Al final Hagan un todo se trata presupuesto. de conversarlo y llegar a acuerdos. Y Lleven ahí un presupuesto. y sí, eso es lo Por básico, favor, hagan un presupuesto si van a emprender. Por son los favor. básicos. Sí, no, el problema se hace, el problema es que a veces el presupuesto no se cumple, No, pero igual o hay el veces que tiempo no gente pasa. emprenden con deuda, po. O sea, emprenden solo con deuda.
¿cachai? Como Claro. gente que Ah, toma un crédito para emprender. Entonces, ¿quién va a pagar el crédito? Y ahí el otro. Entonces, claro, se te genera un problema porque entonces, igual pongas un colchoncito, tengan como algo, y claro, después conversar de eso también, pero como que igual enfriar la cabeza de repente y adelantarse. Mientras menos imprevisto, mejor funcionan las finanzas. mm. Sí, Paloma, ¿cuáles son las tres preguntas claves que nosotros como personas deberíamos hacernos para quizás hacer esa pausa y esa introspección, ese afilar el hacha hoy día? Hoy día, gente que nos sigue hoy día en el canal, que ya quizás ya tiene su situación financiera Ujú. más o menos en orden y que ya empezó a invertir. Puede ser un charquicán, probablemente alguien de 30 años por ahí. ¿Cuáles son las tres preguntas claves que tiene que hacerse en esta etapa? Yo diría que, ¿para qué estoy invirtiendo? Ya los propósitos. ¿Para qué? En este momento, eh, los plazos de inversión, el horizonte temporal, ¿ya? Cuánto de eso es muy de largo plazo y cuánto es de corto. Entonces, los montos ahí van a cumplir roles en la estrategia. Vamos a tener que ser instrumentos distintos, probablemente. Ah, Entonces, el para qué, el horizonte. Y yo diría que otra pregunta importante es cómo me siento con ciertas cosas que pasan en las inversiones. Si ya empezaron a invertir, tienen platita por ahí, probablemente ya empezaron a detectar cómo lo hacen sentir ciertas cosas. Cuando mm, reciben un dividendo, cuando vienen las bajas, las de crecimiento, el inmobiliario tiene que lidiar con los arrendatarios o con la corredora, no sé, con distintas cosas que tengan también escucharse. Entonces, ¿cómo me siento con las inversiones que tengo? ¿Cuál es el horizonte temporal? ¿Y para qué lo estoy haciendo? Yo creo que esas preguntas nos pueden ayudar a armar como un plan y entender, como hablábamos todo este rato, de la flexibilidad que requiere. O sea, esa apuesta que yo te decía que tuve al principio, como comprarme 4 departamentos, ¿cachai? Como esperar que tener 60 y recibir la plata. Es que, bueno, eso lo creía a los 24 po, cuando llegó un momento en que dije, hoy sabes que en realidad no me está gustando tanto trabajar corporativo, quiero ser independiente, ese plan ya no iba. Hay que cambiarlo, claro. hay que liquidar, y y liquidar propiedades no es fácil. La gente cree que es como que, bueno, lo vendo. Viste que la gente de repente dice, no, vamos a meter un departamento y si no, lo vendo. Como si fuera una cosa así como, lo pongo ahí y se vende". No, pues es súper complicado vender una propiedad. Entonces, eso, como también elegir instrumentos que tengan flexibilidad. Y ahí es donde entra el para qué, el horizonte y el cómo me siento. Cómo mm. evaluar todos los escenarios de la inversión. Cuando está abajo, cuando está arriba, cuando yo necesito algo de forma inmediata, si le puedo prestar, echar mano a eso, ¿no? Yo creo que también ahí hay un rol importante en los instrumentos que usamos para invertir. Sí, muy muy buenos puntos. Yo pasé por los tres. El otro día nomás estaba sacando un certificado ¿cómo es el que te piden para rentar? De dominio, De dominio vigente. No, mira, vigente. Y decía, ya me fui a la página, ingrese la foja número tanto del año no sé cuánto. Y yo dije, ¿por qué diablos están pidiendo esto? Y te juro que la sangre me hervía, yo sentía como fulguraba mi cuerpo y dije, esto no es para mí, esto no es para mí, ¿por qué me metí aquí? Y lo noté, o sea, lo que tú dijiste, es aprender a escucharse, a Mm, sentir lo que uno siente a la hora de invertir. Porque el número, el Excel, te puede aguantar todo, puede ser el plan más maravilloso que tú tienes. Pero si lo vaya a pasar mal, como que yo hoy día personalmente creo que no vale la pena. Y estoy lo mismo que dijiste tú, estoy amarrado con unas propiedades que ojalá las pudiese vender ahora por un 30% de descuento, las vendería feliz, pero es un tema más conductual. Ahora, este es mi caso, conozco personas que están hay felices gente con que le eso y eso es encanta. súper válido, es súper, súper válido. sí, porque en el fondo cada uno tiene que definir cuáles son los activos que le gustan, los que le hacen sentido, donde también haya experiencia, quizás Eh, experiencias de cercano, y donde el inmueble es un activo muy popular, eh, porque es más probable que Sí. las personas inviertan en inmuebles que otras cosas.
más allá de los fondos de pensiones, etcétera, pero cuando hablamos de activos reales es mucho más común la inversión inmobiliaria que la inversión en acciones, por ejemplo. Lamentablemente es más Sí, común. pero yo diría que es por el apalancamiento, ¿ah? Yo creo que hay algo ahí que lo ha hecho, que en algún minuto, porque además también, ojo, hay momentos macroeconómicos que explican oportunidades, ¿ya? No es como que lo inmobiliario siempre es un buen No, negocio. nunca, no, o sea, No, bajo ningún punto de vista. no, hay momentos, o sea, tuvimos tasas de 1,8, 2,2, con harta oferta, una pandemia, o sea, hubo un momento donde, claro, pudo ser una oportunidad. Antes de eso, los departamentos estaban muy baratas las propiedades en Chile, entonces empezaba a pagar como unas alzas ahí de plusvalía en algunos barrios y comunas, sobre todo conocidos como emergentes, pero con el tiempo ya cualquier cosa era emergente, porque también empiezan ahí a ver otras cosas, intereses de vender, entonces en cualquier barrio era emergente, hicieron una cantidad de tipología de departamentos demasiado repetidas, de uno y de dos dormitorios, como si todas las familias fueran de una o dos personas, cuando la verdad es que no funciona así. Y pasan un montón de cosas en el mercado inmobiliario que te hacen repensar finalmente algo que hace 10 años pudo haber sido muy fácil o hace 5 y que hoy día en realidad ya no es igual. Porque además la inversión inmobiliaria tiene que el beneficio del apalancamiento, pero la desventaja de poner toda tu plata, cuando das todo tu ahorro en un pie, en Mm. un único lugar. O sea, todos los huevos en una canasta. Todo lo que tenía lo puse ahí. Y si tengo vacancia, y si no se arrienda, y si... Ahí está. Está todo puesto ahí. Entonces, la diversificación no, no existe. ¿Cachai? No, te saltaste esa parte de la inversión. Sí, pues. Y eso es lo que ocurre con la inversión inmobiliaria, que en ciertos fenómenos o ciertos, mejor dicho, ciertos momentos macroeconómicos muy buenos, tasas bajas y ojalá alta tasa de empleo, ahí puede ser bueno la inversión inmobiliaria, pero no va a ser siempre buena la inversión inmobiliaria. Como las acciones de empresa también hay momentos que son malos, o sea, todo tiene momentos buenos y momentos malos. El problema es que con los inmuebles te estás apalancando, y apalancando a 20 años, 30 años, donde posiblemente los escenarios macroeconómicos van a ir fluctuando Y y tienes aparte, poca ¿sabes? liquidez de salida. Aparte que no es tan fácil porque si tú lo piensas, tienes que tener un pie, hoy día sobre todo un 20%, tienes que tener una renta superior a 1,5 millones prácticamente. Entonces, tampoco es como que la inversión inmobiliaria es para todo el mundo. Sí. Claro, quizás en el entorno en el que uno se rodea, quizás la gente que ve estos canales, sí, tiene quizás ese nivel de sueldo, no sé, pero si tú te vas a la media del ingreso chileno, ¿cuánto? El 70%, 80% no alcanza a llegar a eso. Entonces, claro, tampoco es como que esta cuestión es para todo el mundo, considerando los requisitos que hay que tener para eso. Independiente que se pueden hacer algunas estrategias, formas, pero ahí ya estás elevando el riesgo a una cantidad impresionante. Por Sí, ejemplo, en Estados Unidos, más del 70% creo que tienen acciones, porque claro, la cultura también es distinta, la bolsa funciona de manera diferente, es más masivo, y obviamente te permite entrar a un precio mucho más razonable que quizás un bien raíz. Entonces, son factores que afectan en la decisión y como hemos hablado este tiempo, depende mm, del objetivo que cada uno tenga, el conocimiento, el plan de vida y aquí le sumamos también las posibilidades que tenga para eso. Sí. Y los niveles de así es. educación financiera, porque ¿te gusta lo inmobiliario? Bueno, hay fondos inmobiliarios donde puedes tener una Por participación, ejemplo, estar metido en el inmobiliario igual, sin tener que tener ese sueldo y tener que apalancarte con una deuda de 20 años. Entonces, para alguien que no tiene la remuneración todavía para eso, eh, o que en realidad no le interesa Sí. tener que estar lidiando con arrendatario, hay como ser parte de la industria inmobiliaria, generar ganancias como inversionista inmobiliario sin tener que ser el dueño del 100% de una propiedad. O sea, también eso es algo que uno va aprendiendo. Yo tampoco sabía eso al principio. Hoy día sí invierto en rentas a través de fondos, pero lo aprendí. Entonces, también creo que la educación financiera y lo que decías tú al principio, invertir siempre en uno mismo.
¿Cachai? Sí. Como lo primero, antes de ponerme a invertir, antes de empezar a pegar hachazo, voy a lo menos saber el abanico de oportunidades que tengo y no me voy a quedar con las cuatro o cinco que escucho que Bitcoin, cómprate un departamento, porque finalmente a eso se reducen las redes sociales, como compra Bitcoin, Sí. redes sociales, los siete magníficos Y el eh, SP500. y S&P, ¿cachai? Como que, y ahí la gente Mm. dice, oh, ya, ese es el mundo de las inversiones. Es que incluso dentro de cada uno de esos hay un abanico. Mm. Sí. ¿Cachai? No, y Incluso dentro de S&P bolsa. hay un abanico. O sea, si la gente me dice que no se le ha pasado, es como, no, yo invierto en fondos mutuos. ¿Fondos mutuos? ¿Qué fondos mutuos? O sea, hay fondos mutuos, un Millones de fondos. ETF. Hay Mm. ETF de depósito a plazo y hay ETF muy riesgosos. O sea, no, primero, si te vas a meter en algo, tienes que entender la gama que hay dentro de ese solo instrumento, como el abanico que solo ese instrumento te da. Y a veces en esta inmediatez y tanta información de las redes sociales y en estas ganas de vender, mucha gente hace parecer simple para poder captar personas, cosas que son un poquito más complejas. No de la NASA ni que no podáis aprender, pero que requieren de algo más de conocimiento. Entonces, yo diría volver a ese punto, como el plan de vida y invertir en educación, en uno mismo, en una misma. Eso. Respecto a eso, para ir terminando, que estamos en la hora, ¿qué libros recomiendas, Paloma, para una persona que quiera profundizar sobre estos temas? Igual, no sé, unos 5 libros más o menos. 5 libros. Mira, bueno, yo diría que Padre Rico, Padre Pobre le ha El gustado a mucha clásico. gente Mm. y como es un clásico, yo diría que es bueno leerlo. Ya como la psicología del dinero para mí está dentro de los top, De ya Morgan Housel. como de Morgan Housel. Hábitos atómicos, yo creo que es muy bueno porque ayuda con el tema de hacer hábitos. Y la inversión, el ahorro, las finanzas, también es un hábito. O sea, finalmente no es solo aprendizaje, también es un hábito. El otro es, bueno, me acuerdo bien del título, pero el pequeño Libro que libro vence al mercado que vence el mercado. o el que aún vence al mercado, esa es la continuación. El que aún, la continuación, ese. Ese me Ese. leí yo porque me lo leí con como con un prólogo y un resumen inicial para después como hacer la bajada y es como el repensado. Ah, Es Ya. como el repensado y creo que es bueno y piensa lento, piensa rápido. Yo también creo que es un libro que hay que leerse desde el punto de vista de las finanzas conductuales. Es uno de los libros como de finanzas conductuales por excelencia y que nos ayuda a entender un poco este cerebro rápido y este cerebro lento que tenemos conviviendo todo el día y cómo eso afecta nuestra toma de decisiones en las inversiones. Perfecto. Yo ahí, adicional al de Daniel Kahneman, estoy leyendo uno nuevo de Daniel Kahneman que se llama, que leí 20 páginas y lo tengo en el velador, estacionado. Tengo como 3 más que leer antes de seguir. Que se llama Noise, Ruido, que es el último de Daniel Kahneman. No me lo he leído, me habías dicho que lo había empezado a leer y lo tengo anotado ahora ahí. Muy bueno. Pero, pero hay otros libros buenos, igual, igual hay hartos libros como eh, buenos en relación a esto. Como, bueno, ustedes hablaron hace poco de uno. yo voy a recomendar dos eh, aprovechando el espacio. Uno que se llama, que lo tienen que leer, que ya le dije a Álvaro, hay que leerlo, Morir con Cero. Morir con Bill ya, Cero. Perkins. Te da lo voy a una, buscar, sí, de no, Bill no me lo Perkin, leí. te da una visión totalmente diferente a lo que siempre se habla sobre la inversión. Su postura es gástate toda la plata. O sea, y La vida es eso, hoy. ese es el resumen, ¿no? Pero Carpe Diem. obviamente, claro, justifica el por qué. Y a mí me ha calado bien profundo, por lo menos en esta etapa. Y hay otro libro bien interesante que es de una autora chilena que se llama Tu cabeza te engaña. También, muy bueno, porque habla mucho de las creencias que tenemos. Así que ahí también si alguien quiere apoyar a A una la autora industria local. nacional, Perfecto. Tu cabeza te engaña. Ese no lo Tu tengo, cabeza te engaña. Sí. no lo tengo en Aparece el como radar. un cerebrito ahí en la portada. Es livianito y bien entretenido.
Así que, Bueno, Perfecto. no, ¿cómo hay un hacer montón cómo de hacer que te pasen cosas buenas? Que es de Marian Rojas, que es de psiquiatría, o sea, es otro, pero también es un buen libro un buen libro. que, Ya lo que leí. ayuda mucho al cerebro a cómo hacer que te pasen cosas buenas. Básicamente es una reflexión que uno la puede llevar al dinero, pero a muchas cosas de la vida. Y yo creo que eso es importante cuando hablamos de finanzas, que las finanzas atraviesan la vida de forma transversal, así que hay que dejar de mirarla como algo que anda como un satélite aparte y integrarlas como un estilo de vida, o una forma de llevar nuestra vida diaria, no como un satélite aparte, hacerlo conversar con todo lo demás. Yo creo que eso es importante. Perfecto. Perfecto. Bueno, ahí hay harta literatura muy buena. Cómprense un Kindle, es lo mejor. Yo me compré un Kindle y es lo mejor que puede Yo, existir. yo hago lo mismo, ahí tengo todo. Y me mando PDFs con la gente que tengo confianza y nos traspasamos libros. Claro, No, maravilloso. Eso es lo buenísimo. mejor que puede existir. Sí. Bien. Estimados, ha sido un placer. Eh, Obviamente dejen todos sus comentarios, qué opinan de estos temas, qué preguntas harían en una primera cita, segunda o tercera cita, todos esos temas que son súper relevantes que se conversaron ahora. Dejen en los comentarios porque entre todos vamos avanzando. Un abrazo muy grande, que esté muy bien. Chau, chau.